Bien, estimados señores, siempre será un grato honor para nosotros, RIC Consulting, Escuela de Gobierno y Gestión Pública, desarrollar estas capacidades, estas competencias, estos conocimientos que son sumamente relevantes para la administración pública, para las personas que trabajan en el Estado, para las personas que buscan una oportunidad y colocarse en el Estado, ¿no? Y para cualquier persona en general, tener estos conocimientos de la administración pública nos avisoran un panorama bastante interesante, y a los que nos apasionan estos temas, con mayor razón todavía. Entonces, de esta manera vamos a dar por inicio a este masterclass que hemos preparado para ustedes, totalmente gratis, pero con conocimientos sumamente importantes y relevantes para cada uno de ustedes. Y voy a hacer yo la parte de la modelación de este masterclass. Vamos a hacer una introducción sumamente interesante, ¿no? Para que podamos invitar a una persona muy connotada, especialista en la materia, que nos va a dar ya la parte técnica de cómo se debe hacer para implementar un potente instrumento de gestión de la institución. Es la implementación del sistema de control interno. Aquí hay unas falencias que las instituciones hoy por hoy no están sabiendo identificar, ¿no?, a tiempo. Y producto de ello existen miles de millones de pérdidas en recursos económicos, que es gravísimo para el desarrollo del país. Esto le quita no solamente la confianza de la población, de los usuarios a la gente, la confianza que la gente le tiene a las instituciones del Estado, y esa es pérdida de credibilidad, baja institucional del Estado, y eso no puede permitirse. Pérdida de los recursos que pudieran fácilmente sacarnos de la pobreza en un solo año, se pierden cada año, señores, y es sumamente preocupante. Mi nombre es Misael Rivera y soy magíster en gestión pública por la Universidad del Pacífico, bachiller en ingeniería industrial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fundador de esta humilde institución que desde que nosotros empezamos en el año 2003, continuamente estamos mejorando, no solamente en la propuesta de contenido temático que nosotros desarrollamos cuando realizamos una acción de capacitación, sino también en la invitación a connotados especialistas y entendiendo por completo la administración pública, que es lo que toca. Yo voy a hacer esta primera parte de la exposición, tengo algunos minutitos más, así es que bienvenidos a todos y vamos a empezar. Agradeciendo, por supuesto, en estos 20 años, el año 2022, el año pasado, hemos sido una de las mayores instituciones que ha prestado acciones de capacitación de acuerdo a los planes de desarrollo de personas a las entidades del Estado. Le hemos capacitado en tan solo ese año a más de 95 entidades, del cual estamos muy agradecidos por su confianza, y esto es de acuerdo al portal del OCE que está publicado en su página web oficial. Esta transmisión en vivo se va a hacer, el objetivo de este masterclass es brindar estos conocimientos de acuerdo al marco normativo, de acuerdo a la metodología que está contemplado en las normativas que en su momento se han publicado, cuyo ente rector es la Contraloría General de la República. Entonces, que las personas entiendan cuáles los procesos más críticos. Por favor, del área de soporte, me puede ayudar para poder quitarlos. A ver, por favor. Bien, muchas gracias. Entonces, esto, señores, es sumamente relevante, porque si nosotros entendemos, primero, como servidores públicos, la importancia del uso de sus recursos, tenemos que necesariamente identificar las áreas de riesgo en las instituciones. Es decir, qué áreas y qué personas, qué funciones, qué tareas, qué actividades están siendo altamente vulnerables al momento de utilizar determinados recursos, al momento de utilizar determinadas obligaciones de responsabilidad a los administrados, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una entidad, el área de proyectos de inversión, donde yo estoy teniendo información relevante con respecto a un expediente
Y esto yo tengo que estar consultando con determinadas personas, pueden ser proveedores, etcétera. Puede filtrarse información en los procesos de contratación que ve el área de logística. ¿A quiénes estoy confiando los expedientes y cómo pueden estar traficando? ¿De qué medidas de control existe dentro de la entidad? De modo que yo pueda mitigar esos riesgos que pueden estar fugándose de manera irresponsable, de repente de manera... Hasta bandas criminales se instalan dentro de las instituciones y nosotros no nos damos cuenta. Si no tenemos un potente instrumento de gestión, lamentablemente, no solamente no vamos a cumplir los objetivos de la institución, sino lo que estábamos diciendo al inicio, vamos a perder esa credibilidad. O sea, las instituciones cada vez están siendo más cuestionadas. Los noticieros están llenos de actos de corrupción y temas parecidos, ¿no? No hay más bien esa suerte de las buenas prácticas que se deberían compartir. Pero en fin, eso es lo que se busca con esta teleconferencia, hacerlos conscientes a ustedes. Por dos razones. Uno, mitigar esos riesgos que pueden producirse de pérdidas de recursos de la institución y por lo tanto brindar un servicio o un bien a la ciudadanía que está esperando de mala calidad o simplemente no se le entrega. Y el segundo, señores, que es grave, porque también administrar recursos del Estado implica que yo como servidor estoy bajo una responsabilidad administrativa que puedo ser destituido de la institución, puedo ser inhabilitado hasta de por vida. Ojo, ojo que Servir está publicando los funcionarios que han sido inhabilitados y nunca más pueden trabajar en el Estado, ¿no? El otro puede ser que yo haya hecho un daño a la institución y tendría que repararlo civilmente. Es decir, ya es una responsabilidad ya civil, que tengo que reparar los daños que se hizo a la entidad. Y finalmente, el tema penal. Por lo tanto, esos riesgos no solamente van asociados a la entidad, sino a mi propia seguridad jurídica, que es sumamente importante y que tengo que cautelar. En ese sentido, señores, antes de invitar a nuestro expositor, que en breve va a estar con nosotros, el MBA Marco Argandoña, voy a dar una visión holística de lo que nosotros estamos buscando con esta teleconferencia, que ustedes entiendan. Fíjense en este cuadrito, esta es una visión holística de la gestión pública. He tratado de sintetizar en un mapa mental completo de qué es, en verdad, desde mi punto de vista, dado mis 20 años de investigar, estudiar a profundidad, revisar las mallas, revisar cada curso que nosotros de acá realizamos, ¿no? A partir del año 2018 llevé la maestría, 2 años y 2 años más de tesis, y aquí se cuestiona mucho a la señora fiscal, ¿no? Cómo en 2 años ha hecho su tesis de maestría y su tesis de doctorado, y a mí para hacer mi maestría me ha durado casi 2 años y medio, y sustentarlo es una cuestión bien compleja, en verdad. Pero todo ese conocimiento, señores, lo he tratado de plasmar de lo más sintético acá, lo vamos a explicar rápidamente. El Estado peruano ya sabemos que está conformado por poderes, están constituidos por gobiernos, gobierno nacional, que están todos los ministerios, sus OPRs, algunas empresas que tienen las propias, el propio gobierno nacional también, los gobiernos regionales, igualitos, sus organismos descentralizados, sus empresas, los gobiernos locales, provinciales, distritales, las mancomunidades, las empresas que también tienen algunas municipalidades, las cajas rurales, y los organismos autónomos. Ahí están las universidades, entre otras instituciones, ¿no? Como la ONP, el Banco Central de Reserva, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional de la Magistratura, etc. Entre otras entidades, ahí están los organismos autónomos. ¿De acuerdo? Entonces, todas estas personas, que en el Perú son más o menos 1.800.000, ¿no? Están administrando los recursos del Estado, están interpretando normas, están haciendo posible las políticas públicas que se han recogido de problemas sociales a través de las normas y se están aplicando a las entidades en los diferentes sectores. Eso están haciendo las entidades, las personas que trabajan en cada entidad. Y aproximadamente hay más de 3.084 entidades públicas a nivel nacional, en todas estas que hemos mencionado. Ellas trabajan para favorecer o para mejorar la condición de vida de estas personas naturales y personas jurídicas. Las personas naturales son ciudadanos que
el Estado busca mejorar su condición de vida. El Estado, eso es lo que está buscando, mejorar la condición de vida de estos ciudadanos. Entonces, para esto, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una serie de acciones de modo que se mejoren estas condiciones de vida. Para las personas jurídicas que son empresas, igual el Estado tiene que establecer medidas de incentivo para que las empresas no solamente que se generen más empresas. Hoy por hoy son casi 3 millones de pequeñas empresas. Estamos aún más de un 70% de informalidad. ¿Cómo mitigamos ese problema? Entonces, las empresas dan trabajo a la gente. Entonces, tenemos que pensar como entidad, no solamente en las personas, que son los ciudadanos, que son personas naturales, sino en las personas jurídicas, que muchas veces el Estado se vuelve enemiga de ellas. Y ahorita vamos a mencionar alguna de ellas, ojalá el tiempo nos dé. En realidad, señores, esto tendría para hablarse, pero largo y tendido, de lo que es la gerencia en la administración pública. Y finalmente, de modo general, ¿cómo nos impacta eso a todos los ciudadanos, tanto a personas naturales y como a las empresas? Cuando un Estado no solamente no gobierna bajo la meritocracia, sino está lleno de corrupción y otras cosas que perjudican a la contraprestación de bienes y servicios que los ciudadanos merecemos. Estamos demandando constantemente bienes y servicios que el Estado nos dé, nos acompañe, de modo que nos impulse a desarrollarnos, a tener una vida mejor. Eso es lo que busca un Estado. Pero hoy por hoy vemos falencias, graves problemas. Entonces comencemos por el primero. Ciudadanos, problemas sociales que se identifican y los riesgos potenciales externos. Hemos vivido una pandemia. Hemos sido el primer país del mundo con mayor mortalidad por millón de personas. ¿Pueden creer eso, señores? ¿Cómo puede ser posible eso? Cuando miramos eso a la otra cara de la moneda, decimos que tenemos un país macroeconómicamente estable. ¡Qué dicotomía! ¿Por qué está ocurriendo esa situación? Ahora se vienen los meganiños. El meganiño ya está en camino. Entonces trae problemas complejos que nosotros como ciudadanos o como gestores públicos tenemos que prevenir. Ya hemos pasado un problema similar hace poco y las consecuencias están ahí. Ahorita está el dengue. Están habiendo esos problemas sociales, más allá de los problemas que ya tenemos. Entonces, las políticas públicas impactan a los ciudadanos porque buscan, a través de las políticas públicas, resolver estos problemas que nosotros estamos mencionando. Entonces, las políticas públicas ahí se generan, señores. Son políticas públicas que buscan resolver un problema de la gente. Pero muchas veces las políticas públicas simplemente son enunciativas. No tienen ninguna evidencia para poder plantearse como política pública. Por eso el año pasado, en el 2022, aproximadamente en agosto, se ha publicado la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública 2030. Ahí ya te dice, si tú quieres establecer una política, tú tienes que hacerla en función de evidencias. Entonces, las políticas públicas que existen porque existe un problema público. O sea, la gente demanda educación, mejor salud, trabajo, justicia, seguridad. Hoy por hoy estamos viendo una zozobra de una seguridad. Todos nosotros nos sentimos amenazados, amedrentados por delincuentes que no sabemos controlar. No existe una estrategia clara del Estado a través del Ministerio Interior del cuidado interno para nuestra población, para mitigar estos riesgos de actos de delincuencia. Ayer mismo yo he sido víctima de una delincuencia gravísima que ha atentado contra mi propia integridad material y por supuesto física. Y esto tenía que ir a la comisaría, pasar todo un mediodía. Imagínense, reduce la calidad de vida de la gente, porque mi familiar se preocupa mis conocidos, vengo tarde al trabajo, no puedo hacer coordinaciones, y quita mi productividad y quita mis ganas de poder hacer mejor las cosas. ¿De quién es eso? Del Estado. El Estado es el encargado, es el monopolio de brindar seguridad a la gente. Yo no puedo comprar mañana un arma
y ponerme en riesgo la vida misma mía y la vida de las personas y al final podría terminar hasta en la cárcel por defensa propia. Eso tutela el Estado. Entonces, estas políticas públicas ocurren cuando existe un problema público, pero si están mal diseñadas, son personas que no tienen la capacidad para poder administrar esas políticas, lamentablemente nosotros sufriremos las consecuencias. En ese sentido, señores, es clave que se atiendan a través de estos sectores. Estos sectores de acá que estamos viendo, no sé si están viendo sus pantallas, me dicen si no, por favor. Estos sectores están a cargo de las entidades del Estado, en los diferentes sectores. Salud, educación, trabajo, seguridad, todos ellos tienen un sector que está trabajando y hace coordinaciones, no solamente con el gobierno nacional, con el gobierno regional, con el gobierno local, organizando a la gente para que se mitiguen estos riesgos. Todo ello va a resultar en qué? En mejorar la condición de vida de las personas. Entonces, si nosotros ya vamos, eso es para los ciudadanos, que nos impactan a todos. Ahora vamos a las empresas. Las empresas tenemos que ver la manera de reducir esa inmensa tasa de informalidad que no contribuye al fisco. Es un problema social. En América Latina, no solamente acá en el Perú, sino en América Latina, este es un tema grave, ¿no? Que los estados están tratando de incentivar para que la gente se formalice. Pero ¿cómo tú te vas cómo te vas a formalizar si muchas veces el Estado es una piedra de tropiezo para el desarrollo? Constituye una empresa. Mira, tienes que ir primero a la SUNAT, tienes que estar pagando, tienes que sacar una licencia de funcionamiento, un permiso, te dan una serie de regulaciones, por eso yo acá hablo de calidad regulatoria, que es un tema también que está trabajando la nueva política de la modernización de la gestión pública. No es regular por regular, hay desregulación y hay sobreregulación. Por ejemplo, una desregulación. Ustedes saben, por ejemplo, ¿quién no tiene cuenta de Netflix? Pregunta, ¿alguien está pagando factura con Netflix? Dice, ¿puedo poner mi factura, mi RUC y Netflix que me dé la factura que yo estoy todos los meses pagando 45 soles por una suscripción? ¿Cuántos usuarios creen que hay en Netflix acá en el Perú? Mire, yo estimo, haciendo cuentas, 1 millón. Son 57 millones de ingresos que está teniendo mensualmente Netflix. ¿Quién está cobrando los impuestos? Sin embargo, al que tiene sus negocios, la SUNAT viene, lo cierra, que la municipalidad... Estamos hablando de Netflix, Amazon, Google, Facebook, todas empresas que hacen comercio electrónico. ¿Quién está cobrando esos impuestos? Entonces, señores, aquí hay una miopía, una falta de conocimientos, ¿y qué otra cosa más? Cuando vienen los señores de estos servicios, de Entel, de Movistar, ellos cuando ellos estiman conveniente te regulan las tarifas. ¿Quién está revisando? Al consumidor. ¿Son potentes esas instituciones? Y la sobreregulación cuando uno tiene que cumplir una serie de cosas, cuando una empresa es chiquitita, es familiar, ahí sí está la SUNAT, la SUNAFIL, están los cucus de los emprendedores. No se genera un incentivo para el desarrollo. ¿Usted cree que con eso vamos a incrementar nuestra capacidad de gasto que el Estado debe tener para que lo utilice a sus programas sociales? Señores, eso no se puede hacer porque si nosotros no incentivamos a las empresas, ¿no? Esto no se va a lograr un incremento de la recaudación, de que el Estado necesita esos recursos. ¿Cómo vamos a incrementar en las exportaciones? No se puede. Entonces, aquí también hay un problema grave, es el capital intelectual, el factor del talento humano. Ahí quiero detenerme brevemente, ¿no? Ya aunque el tiempo me gana, porque en unos minutos ya está con nosotros, no sé si ya estará con nosotros el profesor que va a acompañarnos. Pero, señores, ¿a qué quiero yo detenerme? El capital humano, el conocimiento, la preparación no solamente de los institutos técnicos en el Perú, sino las universidades es caótico, señores. Yo les digo con toda sinceridad, es caótico. Solamente habrá contado con mis dedos universidades en el país que egresan estudiantes que valen la pena. ¿Qué es un estudiante que vale la pena? Cuando tú lo contratas, ese estudiante, ¿qué hace? Propone. Ese estudiante lo que hace es te da alternativas, te dice, mire, yo creo que esto podemos hacerlo así. Tiene conceptos de la academia que mejoran tu producción. Una empresa es rentable cuando tiene productividad. ¿Qué cosa es la productividad? Uso menos de recursos
y los pocos recursos que él tiene, lo maximiza su eficiencia. Y esa es productividad, hacer con menos, más, producir más. Y tú puedes ser competitivo en costos, etcétera. Una empresa es más productiva cuando su capital humano está bien formado. Entonces, aquí más bien se ha metido políticamente con la SUNEDU, lo que se estaba haciendo bien se está retrocediendo. ¿Cómo puede ser posible esto? ¿A quiénes están viendo estos señores cuando regulan, cuando toman decisiones? Eso es triste y en lo particular para mí, señores, es caótico, porque creo que de las 90 y tantas entidades, universidades que han quedado licenciadas por la SUNEDU, les digo, sí, con sinceridad, el 90%, la verdad, no sé qué clase de estudiantes están egresando. Es sumamente preocupante. ¿Cómo podemos nosotros, señores, así, de ese modo, pensar en ser competitivos como empresa? Es muy, muy complicado y es aquí donde ya vamos a ir sentándonos en el tema que nos hemos propuesto para hacer esta tarde. Porque, señores, ahora ustedes dirán, oye, pero yo estoy viendo implementación del sistema de control interno. ¿Qué tiene que ver con esto? Señores, la implementación del sistema de control interno tiene dos razones, o tres, ahí están. Primero es lograr los objetivos de la institución. Los objetivos de la institución están contemplados en el documento de gestión como el PEI. Ahí te dice tú qué tienes que hacer. Se supone que esos están vinculados para mejorar todos estos servicios que la gente está esperando, que las empresas están esperando. Ese es tu objetivo, mejorar la condición de vida de la gente. Por eso tú tienes que administrar con eficiencia y con precaución y con seguridad esos recursos que te están otorgando como entidad. El otro es mejorar la gestión interna. Otra vez más, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, en su diagnóstico, ha identificado falencias dentro de los sistemas administrativos del Estado. No conversan entre ellos, hay muchos problemas, ¿no? Hay compartimientos estancos, hay que mejorar la gestión interna, pero principalmente es el conocimiento. Y está demostrado en el diagnóstico. Revisen la política. Entonces, señores, esto es sumamente relevante porque si nosotros no tenemos esa mirada, no vamos a poder implementar un sistema de control interno que favorezca esta situación. Y finalmente, la corrupción es el segundo problema más grave en el país después de la seguridad ciudadana. El año pasado se han perdido más de 24.400 millones de soles, una ingente cantidad de recursos, por corrupción, bandas criminales que hoy mismo están instalados en las entidades. O sea, el otro día yo conversaba con unos amigos y me decía Misael, todo el mundo hace corrupción, hermano, todo el mundo sabe. Y yo decía, mira, para mí es muy difícil, mi reputación profesional me cuesta, yo no puedo hacer esto. Misael, por favor. ¿Cómo puede ser posible esto que se haya institucionado dentro de las entidades públicas? Como si fuera una cosa normal. Esto no solamente trae atraso, esto, señores, alguien está perdiendo seriamente y se trata de nuestros propios hermanos, nuestra propia familia, nuestros propios hijos. ¿Qué le estamos heredando? ¿Cómo puede ser posible esto? Yo no puedo concebir, de verdad, estos temas, no debería ser así. Y soy enérgico. Los conocimientos nosotros, en particular, yo los he capitalizado porque les quiero brindar una propuesta mejor, no solamente en el conocimiento, sino en esa motivación para que nosotros podamos transformar este país. ¿Cómo puede ser posible que Japón, Singapur, esos países que ni siquiera tienen recursos naturales, son países potencia en el mundo? ¿Por qué no podemos ser nosotros, teniendo todos los recursos disponibles a nuestro alcance? Y finalmente, señores, la última reflexión, y ya quisiera dar el saludo a nuestro expositor, el doctor Marco Argandoña. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, estimado Saed. Sí. ¿Cómo están? Disculpa más bien la voz, pero con todo el entusiasmo y todas las ganas de compartir amplios conocimientos sobre control interno, gestión de riesgos y sistemas de aseguramiento. Perfecto. Doctor, permíteme solamente concluir con esta pequeña No te preocupes, no te preocupes. para dar ya con usted. Entonces,
terminada, doctor, terminada, estimados participantes, diciéndole que la intervención del Estado, no solamente en las personas naturales, sino en las personas jurídicas, va a redundar en mejores indicadores para nuestro país. Si nosotros nos fijamos un poquito el coeficiente de Gini, donde nos identifican y nos ponen en relieve los problemas socioeconómicos, las brechas sociales. Hace poco nada más tuvimos una convulsión social porque esa gente está siendo desplazada. No hay un equilibrio en cuanto a las oportunidades. La gente de provincia no tiene acceso a salud tan inmediata, a buena educación, al menos que esa buena educación que podría existir acá en Lima, a transporte, a servicios del Estado que debería prestar. No, eso incomoda muchísimo y aquí empezamos con los problemas sociales. El índice de desarrollo, ya si vamos con los países más desarrollados, ¿no? En salud, o sea, el tema, la esperanza de vida que las personas tienen, el nivel de educación que su población tiene y su PBI per cápita, ¿cuánto estamos ganando nosotros en comparación con otros países, por ejemplo, de la región? Todos esos indicadores hacen que el país se vea mucho mejor. Siempre acá en el Perú lo están incluso loando en otros países, diciendo que su estabilidad macroeconómica, que la estabilidad del dólar, pero como que eso no haya un contraste con lo que realmente se debería hablar de un desarrollo en cuanto a seguridad, en cuanto a educación, en cuanto a otros servicios que los ciudadanos demandan y esperan. Esto, si nosotros logramos mejorar esto, se va a incrementar la gobernabilidad, es decir, instituciones potentes que las gentes, que las personas confían en estas entidades. Se reduce, y yo creo que, y más bien se incrementa acá la condición y la mejora de la condición de vida de las personas. Por ello, señores, en la implementación del sistema de control interno aquí es clave y hemos invitado a Marco Argandoña. Él es un connotado especialista que tengo la bendición de conocerlo ya hace unos años. Él cuenta con un magíster en administración, otorgado por la Universidad del Pacífico, con calificación sobresaliente, contador público de la Universidad Garcilaso de la Vega, experiencia más de 20 años en estos temas que lo hemos invitado, entre otros cargos que él ha tenido. Así es que yo voy a invitarlo para que ya técnicamente podría él aterrizar los conocimientos y por qué es importante esta implementación del sistema de control interno en las entidades. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, Misael, y muchísimas gracias también a RC Consulting por esta oportunidad. Muy buenas noches, estimados participantes. De frente voy a entrar a la presentación que básicamente va a discurrir sobre una visión general del control interno, pero además mencionarles que esta herramienta no está sola, o sea, está dentro de un sistema que parte del buen gobierno, de un proceso de gestión de riesgos y luego de control interno. Entonces, para poder empezar, voy a compartir la presentación que ya lo tienen los organizadores. En su momento se va a compartir. Y mencionarles que mis opiniones son estrictamente de carácter académico, de investigador, ¿no? No represento a ninguna institución y estoy pues a vuestra disposición. Se me ha invitado para discurrir una visión personal sobre la problemática en la gestión pública, ¿no? O sea, tengo más o menos cerca de 25 años como gerente, no solamente en Contraloría, en órganos de control institucional, además he sido consultor del BID y del Banco Mundial en temas vinculados a control gubernamental, y en particular con el control interno como facilitador acreditado por la IDINTOSAI, ¿no? Entonces, yo tengo una mirada que básicamente coincide mucho con lo que les ha mencionado Misael en esta primera parte, ¿no? Después, plantearles como una condición más de tipo persuasiva, convincente,
¿no?, del por qué deben implementarse estos sistemas de control interno y gestión de riesgo dentro de las instituciones públicas, ¿no? Y ver qué modelos podemos recurrir, porque el control interno no es algo privativo de la Contraloría. Control interno también lo tiene FONAFE, sus propias directivas. Últimamente ha sacado la guía de gestión integral de riesgos. La Superintendencia de Banca también tiene su guía de control interno y de gestión integral de riesgos, que son modelos básicamente desarrollaron bajo el esquema COSO, ¿no? Y lo que es los estándares de Basilea y solvencia para el caso de la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? En particular, hay una pregunta que se plantea eso, ¿qué hacer, no? O sea, ¿cómo enfrentar esta dinámica no solamente de la corrupción, porque es tan perniciosa la ineficiencia y ineficacia administrativa del Estado, ¿no? Ya lo mencionó Misael, la falta de productividad, ¿no? La falta de optimizar esa relación de insumo-producto, que esos son los bienes y servicios que adoptan las entidades del Estado, pero los efectos que deben tener en los programas, ¿no?, incrementando pues los niveles de alfabetismo o tratando o disminuyendo los niveles de morbilidad o mortalidad en el sector salud, ¿no?, y así sucesivamente, ¿no? Luego, una gran reflexión sobre, o sea, ¿esto tiene que ser impuesto por una norma o debe justificarse desde el punto de vista de la naturaleza y necesidad y beneficio que debe tener la entidad para implementar un modelo? Esto lo vamos a resolver hoy día. Luego, decirles que COSO 1, COSO 2, COSO 3 me han pedido desarrollar, obviamente yo no los numero, ¿no?, porque COSO, que es esta organización mundial que agrupa los 5 más grandes institutos a nivel mundial con fines no lucrativos, ha emitido una serie de guías, una serie de marcos de referencia o framework, ¿no?, que llaman los gringos, que básicamente pues no solamente es el COSO 1, COSO 2, COSO 3, COSO 4, COSO 5. Entonces la idea es no mencionar los números, sino ir identificando básicamente por los años cómo es que se han ido desarrollando estos diferentes modelos. Finalmente, después de 17 años, esta ley de control interno, ustedes juzgarán si realmente ha logrado su propósito, ¿no?, que es no solamente prevenir, detectar y disminuir los actos indebidos o los actos de corrupción dentro del marco conceptual de control interno, ¿no? En esa línea, mi visión, como lo había mencionado, basado en el reporte de eficacia del gasto, ahí los estoy dando los links para compartirles de ustedes. Por un tema de tiempo, solamente tengo 4. A nivel internacional también puedo ubicar el informe de gestión de riesgos globales, ¿no?, que es emitido por el Foro Económico Mundial, pero con una visión fundamentalmente local. Se plantea la siguiente problemática en lo más relevante, porque hablaríamos toda una jornada académica para identificar la problemática en la gestión pública. Entonces, lo que considero lo más relevante y urgente es lo siguiente. O sea, no se justifica bajo ningún punto de vista que las organizaciones no tengan esa capacidad de gestión y esa capacidad de gasto eficiente. No estamos hablando de derroche, ¿ya?, para lograr satisfacer las necesidades y expectativas de la población. Entonces, hace una década hay este problema, ¿no?, que todos los años, sobre todo los gobiernos locales, con la justa pasan al 50% de ejecución, ¿no? Obviamente, en la época prepandemia y pospandemia hay que tomar en cuenta ese análisis para poder dilucidar. Entonces, estamos ante una serie de brechas, ¿no? Estas brechas en las cuales no se cierran, precisamente da cuenta este indicadores de brechas del Ministerio de Economía y Finanzas, en los cuales cada sector, ¿no?, atendiendo también a un carácter de autodiagnóstico, identifica y publica sus respectivos portales los valores numéricos de estos indicadores de brechas. Y seguimos teniendo brechas
en todos los sectores de la administración pública, ¿no? O las más agudas, pues en salud, en educación, en transporte, ¿no? Y obviamente, ya lo ha mencionado desde el punto de vista de corrupción, ¿no? Se sigue teniendo los mismos indicadores, proética, y me parece que ha citado eso, Misael, eh, las dos lacras que no permite que este país salga adelante es la corrupción y la delincuencia actualmente, ¿no? Entonces, en esa línea es importante reconocer, ¿no? Y también hay un dato que nos da la Contraloría General a través de un informe que ha publicado, que ha logrado identificar perjuicios económicos basados pues en corrupción e en conducta funcional por más de 24.000 millones. Todos los años se están incrementando estas cifras, ¿no? Que son sumamente preocupantes, pues, ¿no? Y a esto hay que agregarle que el OCDE ya como un organismo internacional al cual en este caso el Perú aspira a formar parte, ha dejado una serie de recomendaciones del estudio de gobernanza que ha desarrollado en el 2019 y hace seguimiento. Y todo esto nos permite identificar no solamente lo que les he mencionado, ¿no? La insuficiente ejecución presupuestaria, insatisfacción de necesidades en la población, percepción de la población sobre incremento de los niveles de corrupción y delincuencia, sistemas administrativos burocratizados, no alineados, desarticulados, ¿no? ¿Cómo se puede explicar los diferentes grados de madurez de estos sistemas en las entidades, ¿no? Para medir la eficacia y la eficiencia de un proceso, uno debe establecer estadios desde lo inexistente hacia lo óptimo. Entonces, estos sistemas no van de la mano, o sea, no se ha establecido esa forma de medir la madurez de estos sistemas administrativos para ver si estos están contribuyendo a generar valor, ¿no? Y evidentemente todo esto pues socava la institucionalidad y legitimidad de la gestión pública. Pero yo no quiero darles una mirada únicamente del problema, quiero darles una mirada de la solución, ¿no? Obviamente, humildemente, una opción más a las múltiples opciones que se presentan. Y es con base en lo siguiente, ¿no? En el control interno contribuye a la creación y preservación del valor público. Ya el PCM en el 2018-2019 ha establecido la forma como se debe generar el valor público al exterior y de manera interna en los procesos de cada organización. Al exterior, logrando satisfacer las expectativas, necesidades con calidad, con eficiencia, con efectividad en los ciudadanos, en los beneficiados, ¿no? Sobre todo los más pobres, ¿ok? Y en el interior, haciendo que sus procesos internos resulten ser eficientes en cuanto al desempeño. ¿Mm? Pero a esto hay que agregarle algo muy importante. Disculpen. Que el valor público no solamente se crea, también debe preservarse porque el valor público se destruye. Y este valor público que Mark Moore en su momento lo acuñó como una de las principales necesidades y misiones de las organizaciones, se destruye cuando hay corrupción, se destruye cuando hay fraude, se destruye cuando el servicio se presta de manera defectuosa, se destruye cuando no hay transparencia, se destruye cuando no existe un funcionario íntegro, ¿no? Entonces, el control interno te puede dar una razonable ayuda y contribución cuando está bien implementado. ¿Por qué les digo bien implementado? ¿No? Después les voy a explicar todo la vorágine de normas, regulaciones, documentos que existen, pero que pareciera que no tienen un impacto, un efecto o una efectividad en la implementación de estos modelos, ¿no? Como docente, investigador de universidades y también de la maestría de la Contraloría, o sea, teóricamente todavía no se ha medido
cuán efectivo es el sistema de control interno en las organizaciones públicas. Se tiene información agregada de cuánto cuesta la implementación, más no si esto está contribuyendo al valor público. Pero lo que sí, y esto quiero citar a Peter Drucker, ¿no?, que es el padre de la administración, que ningún sistema o modelo te va a garantizar éxito, pero no tenerlo es una garantía del fracaso. Entonces, ¿por qué es importante el control interno? Porque no solamente te ayuda a generar este valor público, cuando está bien aplicado en sus 8 objetivos, en sus 5 componentes, en sus 13 principios y en sus 20 principios de gestión integral de riesgo. Te ayuda porque te va a ayudar a proteger la imagen de la entidad y la reputación de los funcionarios y los servidores, ¿no? En la medida en que tú vas a demostrar integridad, vas a demostrar transparencia de tus procesos, ¿no? Evidentemente es importante porque te va a dar una razonable seguridad de que vas a lograr los objetivos. Cuando yo tengo un libro del 2010 que lo he actualizado y está por publicarse el próximo año, de gestión, se llama Administración de Riesgos, Control Interno y Administración de Riesgos para el Sector Público. Entonces, dentro del proceso de investigación que hacía, conversaba con muchos titulares y muchos directores, y no compraban este tema de control interno, porque decían, oye, que ese es más trabajo. O sea, control interno ¿yo para qué quiero control interno? Si yo confío en mis funcionarios. Y entonces, sencillamente les decía, ¿cómo usted tiene la seguridad de que la información que están publicando sus funcionarios de confianza sobre la gestión, sobre los estados financieros y sobre la ejecución presupuestal es confiable, es veraz? ¿Cómo sabe eso? Que no le están, no quiero decirle engañando, que puede haber inexactitud. Es que yo confío en ellos. Señores, la confianza no es suficiente. Buenos controles te aseguran que esa información sea veraz, sea confiable. Por ejemplo, las conciliaciones, las verificaciones de saldos. ¿Se dan cuenta? Y eso no necesita mucha ciencia. Como yo digo, implementar controles tiene esos 3 componentes: ciencia, tecnología y arte. Porque el control interno es malo cuando hay demasiados controles, porque te ponen un corsé a la organización en la toma de decisiones, no te permite, o sea, te pones la soga al cuello. Entonces, a muchos directores les he escuchado decir, pero ¿para qué vas a crear control? Porque después va a venir Contraloría, el OSI, y lo primero que me va a decir, no has cumplido eso. Al contrario, te va a dar garantía y seguridad. Entonces, es malo los controles que están en exceso, ¿no? Pero también es malo cuando no hay controles. Cuando no hay controles, es un caldo de cultivo para los errores y las irregularidades, ¿sí? Y cuando hay muchos controles, te genera ineficiencia y burocracia. Entonces, el arte está en equilibrar los controles con los riesgos y con los objetivos de la organización. Entonces, hay que asegurar esos objetivos con los controles, produciendo bienes y servicios. Otro titular me decía, pero ¿para qué controles? Si yo lo que hago es obras. Yo me encargo de recaudar y obras. Y le digo, pero ¿cómo sabes tú que la obra va a terminar a tiempo? Por eso tenemos 10.000 obras que están con problemas y hasta paralizadas. Porque no ha habido controles, pues. Entonces, algunos que conocen dicen, sí, un momentito, pero sí ha habido un cronograma. Ok. Ha habido procesos de ampliación. Ok. Ha habido expedientes de adicionales, de deductivos. Entonces, ha habido controles porque se ha autorizado, se ha aprobado. Ojo, ningún control es una panacea. Los controles tienen limitaciones. Tienen 5, voy a hablar de 3. La primera, los controles pueden eludirse cuando hay la intencionalidad de eludir. Los controles pueden ser violentados con colusiones, con terceros. Los controles están limitados por el costo-beneficio, ¿no? Entonces, no es que sea una panacea. Entonces, hay que promover el desarrollo, pero con la práctica de valores, con la integridad. Entonces, si tú vas a aplicar un control, por eso el primer principio fundamental en el control, cualquier modelo internacional, COCO, Cadbury, COSO, el KIN, ¿no?, que son modelos a nivel mundial,
todos apuntan a liderar el control interno basado en una cultura de integridad, ¿no? En un comportamiento normativo de rendición de cuentas. Entonces, el control interno también te va a ayudar a salvaguardar los recursos, porque, por ejemplo, haces una inspección sorpresiva en una construcción. Ese es control interno. Entonces, tú sabes si los recursos se están utilizando correctamente, ¿no? Y obviamente va a ayudar a mejorar la eficiencia y la transparencia de las obligaciones. Pero lo más importante es que te permite crear un ambiente adecuado en la gestión de riesgos, de corrupción y desempeño, que ahora es el nuevo enfoque, ¿no? O sea, ya no nos hemos llenado de tantos tipos de riesgos que ahora la Contraloría, siguiendo la guía de integridad, de gestión de riesgos de integridad, lo ha identificado como riesgos que están asociados a la integridad y al desempeño fundamentalmente, ¿no? Y de ahí puede haber una taxonomía de 100 tipos, pero debemos enfocarnos en esos fundamentalmente. Entonces, las organizaciones, y estos son premisas fundamentales que todos deben saber, las organizaciones con lucro o no, existen para generar y preservar valor para la organización y para sus partes interesadas. ¿Quién son sus partes interesadas? Obviamente, si es entidades privadas, pues los accionistas, ¿no? Si es entidades públicas, el ciudadano, los órganos rectores, ¿no? Obviamente hay una gama de stakeholders que hay que considerarlas, y todas se enfrentan a incertidumbre por la ausencia de certeza en el futuro. Entonces, estos sistemas que han sido identificados como el BICA o el BUCA, ¿no? Actualmente el BANI, son sistemas que te permiten gestionar la incertidumbre con herramientas, los factores políticos, económicos, sociales, culturales, más de 15 factores del entorno que te generan impacto en la toma de decisiones y que si no lo sabes administrar, sencillamente asumes una consecuencia desastrosa dentro de la organización. Y el desafío, entonces, el gerente público, ¿cuál es? Es saber qué riesgos puede aceptar y qué riesgos debe gestionar, siempre para optimizar el uso de los recursos en el logro de los objetivos, satisfaciendo las necesidades de esos grupos de interés. Entonces, esta gestión de la incertidumbre hay que verlo no solamente como una amenaza, y ese es el gran cambio, y ese es el nuevo enfoque en control interno. Todavía no se ha fijado muy bien en la mayoría de las entidades públicas, pero las empresas líderes públicas ya están pensando como gestión de riesgos, ¿no? No solamente en el temor a lo que puede ocurrir en un evento no deseado que tenga un impacto negativo en los objetivos, en la normativa, sino en esas oportunidades que genera también el entorno y que va a generar beneficios para la organización. Si no, ¿quién me puede dar cuenta de lo que ha pasado con el COVID? Ha habido quienes han perdido y ha habido quienes han ganado. Todas las empresas de tecnología e información en esta nueva era de la hiperautomatización han ganado, ¿no? Todos los centros de estudio que se han acoplado, que se han adaptado a esa nueva forma, han ganado. Entonces, hay que ver el riesgo y los controles, no solamente desde el punto de vista negativo, sino también positivo. Yo postulo mucho a lo positivo porque los riesgos inteligentes son aquellos que te permiten elevar la valla hasta lo más alto de la competitividad. Esta gestión integral de riesgos o innovación que asegura la capacidad de generar y proteger dentro del negocio ayuda a maximizar a través de las estrategias, los objetivos, todo lo que va a tener que ser desarrollado dentro de la organización de manera continua. Y ahora se habla de una cultura basada en el riesgo, ¿no? Tú, antes de irte a una junta de directorio o de gerente, tienes que llevar, ¿no? Si tienes tu smartphone o un papel con 10 principales riesgos sobre el tema que vas a tratar y cómo lo vas a gestionar. Esa forma de cómo lo vas a gestionar son las medidas de control y las 7 medidas que el ISO 31000, el Risk Management, que habla sobre el tema de gestionar los riesgos. Entonces, ¿qué hacer? Entonces yo tengo una mirada, primero como Sistema Nacional de Control, que ya se está trabajando desde el año 2019, ¿no? A través de la promoción de la gestión eficaz y moderna de los recursos, con un enfoque
Primero, si voy a implementar cualquier sistema de control interno, gestión de riesgos, de gobierno o aseguramiento, yo debo pensar en 4 columnas, en 4 parantes, como las patas de una mesa. La primera, la prevención, ¿no? Todo que tenga que ver con el tratamiento de la cultura de integridad, los códigos de ética, de conducta, los valores compartidos dentro de la organización, todo lo que tenga que ver con los sistemas de autorización, con el campo regulatorio. Regular es controlar, sin exceso, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el análisis de riesgos y la gestión de riesgos es la prevención. El segundo pilar tiene que ver con la detección, pues indudablemente. O sea, tiene que haber dentro de las organizaciones a alguien que se dedique a detectar 2 cosas: riesgos de corrupción y riesgo de desempeño, ¿no? Yo le diría de mal desempeño, para hablar castellano correctamente. Riesgos de corrupción y riesgo del mal desempeño. Entonces, estos riesgos tienen que ser detectados. Primero, tengo que prevenir la corrupción y prevenir el mal desempeño. Segundo, tengo que detectar aquellos casos en los cuales se han materializado estos eventos no deseados en corrupción y en mal desempeño, y después tengo que investigarlos para soslayar, para identificar si hay mejoras en los procesos a través de recomendaciones, ¿no? Y obviamente deslindar las responsabilidades. Y finalmente, sancionar, ¿no? Evidentemente, lo paralelo está en la mejora de la calidad de las intervenciones. O sea, esta mejora tiene que ser pues a través de estudios, de metaevaluaciones, de auditoría de desempeño, como parte del sistema. Entonces, ¿qué hacer? Me preguntan. Señores, desde el punto de vista de las entidades, tienes una gama de soluciones. Por ejemplo, las 3 líneas, antes se llamaban las 3 líneas de defensa, ¿no? En el front office, en el que tiene contacto el cliente, cómo tiene que implementar su control interno, su gestión de riesgos, su sistema de gobierno y aseguramiento, en ese nivel, ¿no? El que está detrás, en el back office, el nivel de supervisión, tiene que, de manera técnica, identificar si se están logrando todos los lineamientos, todos los procedimientos en ese primer estadio, en esa primera frontera, ¿no?, de defensa, ¿no? Y en tercer nivel de las líneas ya vienen a ser los órganos de control, ¿no? Los órganos de control, evidentemente a nivel de comité o a nivel de auditoría interna u otros, ¿no? Entonces hay mapas de aseguramiento que te permiten integrar. El gran problema es una desarticulación. Cuando yo digo que hay sistemas administrativos, también sistemas de gestión. Una entidad tiene ISO 31000, ISO 37001, ISO 37301, ISO 45000, ISO 14000, tiene estándares informáticos, pero ninguno está conversado de manera integrada a través del plan estratégico. Cada uno dispara y cada uno cumple de acuerdo a los requerimientos que les pide sus manuales o sus sistemas, ¿no? Entonces, esto tiene que integrarse en mapas de aseguramiento. Y el risk management, evidentemente, que ya lo hemos mencionado, el control interno y los sistemas de gestión de integridad, ¿no? Incluyendo el tema de ciberseguridad, que ahora, de acuerdo al capítulo 2 del informe de riesgos globales del Foro Económico Mundial de 2022, ¿no? Por ejemplo, ahorita es una necesidad y existe una gran brecha de profesionales que gestionen y controlen los riesgos de seguridad, ¿no? Este estándar, el NIST, ayuda a la administración pública, por ejemplo, para enfrentar el ransomware, ¿no? El año pasado hemos visto que varias entidades se ha secuestrado información y les ha afectado. Hoy en día la suplantación a nivel sistema financiero y a nivel de sistema de identidad es altamente riesgosa, ¿no? Y el daño que te puede generar a nivel de los diferentes sistemas y redes sociales por suplantación de identidad. Entonces, a nivel de las organizaciones necesitan integridad. El OSG, que son modelos de gobierno de riesgo y compliance compartidos, ¿no? Pues yo les pongo el ISO 27005 para son gestión de riesgo de seguridad de la información, ¿no? Gestión de riesgos antisobornos,
sistemas de gestión de compliance, y otros tipos de auditorías y otros modelos dentro de las organizaciones. Hay una serie de modelos que conforme se van mencionando, se van apareciendo con un afán de generar este valor, ¿no? Y entonces, evidentemente, y la otra pregunta que nos decían, ¿implementación obedece a una obligación normativa? Y ahí yo les voy a responder con esto. Desde el año 98 estamos hablando de ese tema acá en el Perú, ¿no? Por primera vez esta resolución que dejó sin efecto, después con la ley 28716, que es la 2006, que voy a tratar al final de mi disertación, ¿no? Todos tenían objetivos bien claros, objetivos muy geniales, muy de avanzada, ¿no? Recogiendo estándares internacionales como normas de control, guías de implementaciones de control, incluyendo, hubo una ley de presupuesto que se dio un plazo máximo para implementar los sistemas de control interno, ¿no? ¿Se acuerdan? En el 2020, que fue obviamente quedado pues sin aplicación a raíz de la pandemia, ¿no? Pero también hubo una forma de incentivar a las municipalidades para implementar de control interno si estas, si estas se iban desarrollando. Entonces, el tema de la normativa, no debe implementarse un sistema, cualquiera sea, independientemente de control interno, porque se trata de un cumplimiento normativo, sino, previo diagnóstico, debe implementarse en función al beneficio real y efectivo que va a contribuir al logro de sus objetivos, ¿no? En esa línea, toda esta normativa de control interno gubernamental, actualmente vigente, la versión integrada, que es la última modificación del 2023, en febrero del 2023, ya ha dado un vuelco importante para el tema de gestión de riesgos, ¿no? Sobre todo el tema de riesgos de corrupción y de desempeño, ¿no? Entonces, existen ya modelos que se permiten determinar la madurez a nivel del sector público. Obviamente, es un modelo que no podemos decir que es pues perfecto, todo es susceptible de mejora, ¿no? Pero nuevamente, pues, ante la ausencia de algo, es peor no tenerlo, ¿no? Entonces, la gran conclusión que quiero mencionar, que por más normativa que puede existir, eso no va a garantizarte el éxito en la implementación de un control interno. Lo que te va a garantizar el éxito en la implementación del control interno es el liderazgo que tiene la alta dirección en implementar ese modelo y medir los beneficios de manera iterativa y constante, ¿no? En segundo lugar, hay estándares o sistemas que se han implementado sin necesidad de normativa, ¿no? En banca, por ejemplo, que tiene bastante efecto, modelos scoring, modelos avanzados de seguridad de información, ¿no? No solamente los típicos estándares de gestión de sistemas de información, sino otros estándares que por ley, ¿no? Por ejemplo, el ciclo de vida, sí, pues a nivel, ciclo de vida del software a nivel de lo que es estándares para implementar proyectos informáticos, lo exige pues la superintendencia, ¿no? Pero eso, ¿por qué no se irradia a las demás entidades? Si cada vez que van a implementar un proyecto, un software, también deben cumplir con el ciclo de vida, ¿no? O sea, ¿necesitas una norma para eso? Claro que no. El que es buen profesional, el que es competente, sabe qué estándares vas a utilizar, sabes qué modelos de control interno vas a utilizar, ¿no? Y obviamente este nuevo enfoque que te da pues una unidad orgánica responsable, ¿no? Reglas diferenciadas, implementación integral, plazos, criterios y un aplicativo informático, tiene que ser fortalecido, ¿no? Tiene que ser dependiendo de la entidad. Cada entidad tiene su propia necesidad de controles, ¿ok? Entonces, este nuevo enfoque que te da a través de la directiva es fundamentalmente alinear la ley de control interno, la 28716, con sus 7 componentes, las normas de control interno, que dicho sea de paso hay que actualizarla, ¿no? La ley requiere ya una actualización y la norma de control ya inmediata, porque el modelo COSO pues ha sido 7 años después de esta ley, y el modelo del RM del 2017 ya
estamos hablando pues más de 11 años, ¿no? Entonces, este enfoque lo único que ha hecho es ordenarte en 3 ejes, una cultura organizacional del ambiente de control, información, en gestión de riesgos, de evaluación, actividad de control y en supervisión. Pero ¿para qué te sirve esto? ¿Para qué te sirve? Entonces, esto te debe servir para esos propósitos que habíamos mencionado, ¿no? Primero, para mejorar tu calidad de servicio, para mejorar la eficiencia de tus operaciones. Estos ejes te deben de servir para mejorar la transparencia, la rendición de cuentas. Esto te debe servir para que tú puedas proveer información confiable, veraz, actualizada, oportuna para toma de decisiones, ¿no? Entonces ya no estamos en una época de tomar decisiones intuitivamente. Es una irresponsabilidad, ¿no? Ahora, en esta era, o sea, ya puedes analizar el 100% de los datos, ¿no? Y esto te va a asegurar alta predictibilidad en la toma de decisiones, ¿no? Y obviamente estas son recomendaciones que se van pasando. Entonces, fíjense, me pidieron 3, yo les traigo 50. Porque todos estos modelos son vigentes, ¿no? Cada país tiene su propio desarrollo. Esta evolución de modelos internacionales que nacieron con el informe de la Comisión Treadway, ¿no? Que fue a raíz del escándalo de Watergate, ¿se acuerdan? Cuando lo sacaron a Nixon, ¿no? Hicieron todo un estudio, ¿no? Pero ¿cuál es la verdad de la milanesa? Que todas estas enmiendas, todos estos marcos de referencia, todos estos estudios de control interno, gestión de riesgo y aseguramiento, nacen después de los escándalos. Cada vez que hay un escándalo financiero mundial, bancario, económico o grandes corrupciones, recién se preocupan y emiten los estándares, ¿no? Por eso que ustedes van a ver pues informes no solamente a nivel de lo que es bancos, ISO, COVID, a lo que es Cadbury, francés, el Viennote, el Turbo, el modelo inglés, el Peter, el holandés, la administración de riesgos, el Messi colombiano, no el jugador de argentino, ¿no? La orientación de lo que es el control interno para guía de empresas, ¿no? Al que le llaman el COSO 1, le llaman pues al modelo de 1992, el COSO 2 le llamaron a la administración de riesgo 2004, el COSO 3 al control interno 2013 y el COSO 4 al ERM 2017, pero yo no le pongo números, porque acá lo que vemos son cada uno son marcos de referencia que te permiten y tienen una base teórica y académica e investigada basado en evidencia empírica de que estos modelos son el resultado de varias mejores prácticas a nivel mundial, ¿no? De la implantación de mejores prácticas a nivel mundial. La tendencia para los próximos años, a partir ya del 2018, es que COSO se está especializando por sectores de la industria. Hay un COSO para el sector salud, hay un COSO para el sector minería, hay un COSO para el sector medioambiental, hay un COSO para el sector, por ejemplo, ciberseguridad. Todo esto es lo que genera, ¿no? Entonces, y este es el framework principal, ¿no? O sea, este es el que es materia de estudios que tiene 3 grandes volúmenes, ¿no? Tienen un resumen ejecutivo, el marco de apéndices y las herramientas para evaluar la eficacia. ¿Se acuerdan que yo les decía, un gran problema es saber si es eficaz o no mi control interno, ¿no? Y también establece definiciones, categorías, componentes y principios de control y los requisitos que deben ser para medir la eficacia. Y obviamente establece 87 puntos de interés o referencia, son como características o requisitos para determinar si funciona o no el control interno. O sea, te determina 87 puntos de referencia, 17 principios y 5 componentes. Entonces, este control interno que tiene que ver con un proceso efectuado por el directorio, la gerencia y el personal en general, está diseñado para proveer una certeza razonable. Repito, no te puede dar una certeza absoluta porque tiene limitaciones y ya las mencioné, pero sí te da una certeza razonable que se están alcanzando los objetivos referidos con la eficiencia y eficacia de operaciones, con la confiabilidad de reportes y el cumplimiento de las leyes y regulaciones vigentes. Entonces, en esa línea, el COSO apunta a eso, ¿no? Les he pasado algunos
algunos links que están vinculados con el material. Todo esto tiene, ¿no? Hay toda una ciencia, repito, tecnología y arte detrás de estos 5 componentes, ¿no? Hay 17 principios, 87 puntos de interés para el diseño e implementación, que eso tiene una premisa fundamental. O sea, tú tienes que determinar si el control interno existe y segundo, si está funcionando. Existe significa, ok, has diseñado para lograr el objetivo, para reducir el riesgo, ¿no? Y eso lo has implementado. Entonces se dice que existe. Y está funcionando es porque has demostrado que hay eficacia operativa. Si no, pues, ¿por qué habría tantos problemas como, por ejemplo, una cuestión chiquitita con la directiva de, de los viáticos? ¿Por qué habría tantos problemas en los retrasos de la obra? Porque pueden estar los controles ahí, pero no funcionan. Y esto tiene que establecerse a nivel estratégico, directivo, ¿no? Ahí les he puesto 5 YouTube para fin de semana, para que ustedes lo vean y vean qué cosa es el ambiente de control, la gestión de riesgos, qué cosa es el... Cada uno de ellos son autoinstructivos, ¿no? Son videos autoinstructivos. Fíjense todo lo que tiene el COS, que es enorme, ¿eh? Para el entorno de evaluación de riesgos, actividades, información, tienes que demostrar compromiso, ejercer supervisión, establecer niveles de autoridad, responsabilidad, demostrar compromiso por la competencia es el que me encanta, porque te dice, oye, no habla de competir, sino de competir. O sea, tu compromiso a la competencia significa yo tengo que elegir al mejor del mercado, el que está capaz, idóneo, ¿no? Y no a mi amigo, a mi pata, ¿no? Entonces, esfuerzo en responsabilidad y rendición de cuentas. ¿Se acuerdan de la accountability? No sé si ustedes la han escuchado. O sea, tienes que ir más allá de responder por tu función, por lo que te dice la ley. La rendición de cuentas implica un desempeño moral, ético, cultural, de alta responsabilidad por el cargo que te ha sido asignado, no para que sea tu chacra, no para que lo uses de manera inadecuada los recursos. Entonces, la rendición de cuentas es un sistema que data desde una noción bíblica. Ojo, lean la parábola de los talentos. Yo les voy a decir con eso. Entonces, tiene que definir los objetivos en los riesgos. No puedes hacer una gestión de riesgos si es que no has definido tus objetivos, si no has definido tu tolerancia al riesgo, si no has definido tu apetito al riesgo. Luego identificas y analizas los riesgos. Esto es nuevo. Tienes que gestionar el riesgo de fraude. Para esto tienes programas antifraude, tienes modelos de España, por ejemplo, modelos para programas para la prevención de delitos penales. Yo estoy aplicando mucho eso, ¿no? O sea, porque son pues lo que tienen más impacto. Negociación incompatible, colusión ilegal, ¿no? Todo peculado, todo eso. O sea, hay gestión de riesgos para que en tus organizaciones tú puedas prevenir, detectar esos casos, ¿okay? Identificar y analizar los cambios significativos, seleccionar e implementar actividades de control para dar respuestas a esos riesgos y actividades generales sobre tecnología, ¿no? Desplegando políticas y procedimientos a través de medidas de control, usar esta información relevante, comunicarla internamente y obviamente realizar estas evaluaciones. Y esto es un proceso iterativo, repetitivo que se alimenta constantemente. Este es el nuevo RM, ¿no? Ya la SBS, FONAFE, se han quedado con la definición anterior, ¿no? Porque antes decía, es un proceso sistemático que sirve para identificar, evaluar, analizar los riesgos y dar una respuesta a través de un plan de tratamiento. No, eso ya no es RM. Ahora ha incorporado conceptos de cultura basada en riesgo, ha incorporado capacidades, prácticas integradas para establecer una estrategia y su ejecución que confían en mejorar el riesgo. Y recién ahí haces la evaluación. Esto lo ha planteado como un sistema de ADN, ¿no? Con 5 componentes: gobierno y cultura, estrategia, desempeño, revisión y monitoreo, ¿no? Evidentemente, esto involucra pues una serie de medidas, ¿no? A nivel de gobierno y cultura, establecer la importancia y responsabilidad de gestión de riesgos empresariales, valores éticos y comprensión del riesgo. Es pensar preventivamente, es anticiparse al daño, anticiparse al perjuicio, anticiparse a la inconducta funcional y a la corrupción. Eso, ¿desde dónde? Desde la cabeza, desde la cultura de la persona, del trabajador, de la alta dirección, con el ejemplo.
estrategia y objetivos que tienen que ver con el proceso de planificación estratégica integrada. Todos estos modelos tienen que ser integrados en el plan estratégico. Si no, no funciona. Van a ser compartimentos estancos, van a ser islas. No, el desempeño. Uy, vamos a afectar los logros de estrategias y objetivos priorizando los riesgos. No me interesa 100, 200 riesgos, me interesan los 5 principales. Y a ese voy a asignar la responsabilidad a una persona. Antes se acuerdan que eran los dueños de proceso, ahora se llama el gestor del riesgo, porque él es el que acompaña a toda la organización con reportes, acompaña con las respuestas al riesgo y la toma de decisiones que se tienen que adoptar, y los procesos de revisión de cómo funciona y el proceso de información, ¿no? Y finalmente, pues, esta ley de control interno en las entidades del Estado, ¿no? Esta ley, como le digo, 17 años, fíjense, yo le subrayaba para que digan que no quiero mentirles, 2016, que en su exposición de motivos, en el objeto de la ley, señores, establecer normas, regular la elaboración, aprobación, implantación, funcionamiento y perfeccionamiento de la evaluación del control interno en las entidades del Estado. ¿Pero para qué? Para cautelar y fortalecer los sistemas administrativos. Eso hace 17 años se dijo, con acciones y actividades de control previo, simultáneo y posterior, ¿no? ¿Pero qué? Contra los actos y prácticas indebidas o de corrupción. ¿Qué lo dijo la ley? Y hace 17 años existe una incoherencia. Mientras más entidades se crean para luchar contra la corrupción, más corrupción hay. Entonces, acá está fallando esto. Control interno, señores, ¿no? Te puede ayudar a prevenir esos perjuicios cuando los controles internos son balanceados, cuando los controles internos son eficaces. La misma ley te dice, quiero proteger contra los actos y prácticas indebidas y propender al debido y transparente logro de los objetivos y metas, ¿no? Se entiende como un control interno gubernamental a que se refiere el artículo ley de la 27785, que es la ley orgánica del Sistema Nacional de Control y la Contraloría. Entonces, fíjense, este es el objetivo de la ley, ¿no? Ahora, obviamente, el sistema de control que se planteó en esa oportunidad y que hoy en día, en lo posible, se debe implementar en las entidades, ¿no? Es un conjunto de acciones. Acciones que pueden estar relacionadas con acciones del personal, del trabajador, de la alta dirección, en los niveles estratégicos, en los niveles intermedios y en los niveles tácticos u operativos. Actividades financieras, económicas, de gestión, operativas, todo tipo de actividades. Planes operativos, estratégicos, planes concertados, planes de informática, planes de sistemas, políticas, ¿no? Fundamentalmente políticas, normas y registros son control interno, registros, organización, la estructura es un control. Por eso cuando yo les escucho a algunos que dicen, no, que esta entidad no tiene controles, no es que no tenga controles, es lo que les he planteado al inicio. Pasa que existe control desde el momento que hay un ROF, hay un MOF, hay un plan operativo, hay un plan estratégico. Si no, sería todo un caos. El punto es que está funcionando mal, pues, ¿no? Procedimientos y métodos. Y algo muy importante, señores, que voy a confesarles, es el resultado ya de todo mi seguimiento. La actitud. La actitud de las autoridades y el personal organizados e instruidos. Y la actitud se logra con 3 cosas, ¿no? Primero, con el conocimiento. Ellos tienen que conocer del tema, la alta dirección, las autoridades. Segundo, con el compromiso. Y tercero, con la toma de conciencia, la triple C que le llamo. ¿Okay? Lo que pasa es que muchas entidades, muchas organizaciones, ¿no? Voy a poner un solo ejemplo. Viene un titular y dice, señores, he revisado la información y los gastos y he visto que acá la austeridad ha estado pintada. A partir de ahora ya no va a haber, ya vamos a reducir celulares, vamos a reducir consumo de gasolina, vamos a reducir. Y hace toda una declaración. Y qué bien,
todos aplauden porque dice, por fin se acabó. Los ayayeros, los amigos. Pasa 2, 3 semanas y uno empieza a ver movimiento en su oficina, le van poniendo óleos, alfombrado, le van haciendo remodelaciones. Y uno se pregunta, ¿pero este señor no daba el ejemplo de austeridad? La mejor forma de lograr estos 13 que les digo también es con el ejemplo, ¿no? Vamos, hay que adoptar, por eso que el clima en la cima, que es la traducción de el tono en la cima, o aglatone o datop, que es uno de los principios, de los puntos de referencia, de los 87 puntos de referencia del COSO, es, oye, en tus directivas, en tus instructivos, en tus lineamientos, ¿no? Tienes que formalizar ese pensamiento que tienes sobre el control interno, sobre la integridad. Si tú vas a hablar de austeridad, todo eso tienes que traducirlo regulatoriamente y tú tienes que ser el primero en cumplirlo. Si no, esto no funciona. Y esa es la forma para lograr los objetivos, ¿no? Obviamente hace su propia definición la ley, porque señala pues, que es un concepto de administración y control para las entidades que describe acciones que correspondan adoptar, ¿no? Ya a los titulares y funcionarios, pero ¿para qué? Para preservar, evaluar y monitorear las operaciones y la calidad del servicio. Esto lo dice la ley, ¿no? Así estaba pensado. Y habla de estos 7 componentes, recoge los componentes del COSO 1, ¿no? Sino que los separa en 2. El ambiente de control, mire, hace 17 años, el entorno organizacional favorable al ejercicio de prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas para el funcionamiento del control. Luego, la evaluación de riesgo, cuya virtud en identificar, analizar y administrar los factores internos y externos y afectar las adversidades. Obviamente, yo les he traído lo último, pues ahora no solamente se habla de riesgos, sino se habla de oportunidades. Y también no solamente se habla de un proceso de evaluación de riesgos, sino tienes que partir con una cultura, con estrategia y con desempeño y capacidades debidamente alineadas, ¿no? Y las actividades de control gerencial, políticas y procedimientos que imparte la dirección y la gerencia con relación a las funciones asignadas, las actividades de prevención y monitoreo referidas a que deben ser adoptadas en el desempeño de las funciones para asegurar su idoneidad y calidad en la consecución de los objetivos, los sistemas de información y comunicación, cómo se registra, cómo se procesa, cómo se integra, cómo se divulga la información y cómo se comunica, ¿no? Esto desde hace 20, 30 años seguimos atendiendo que la comunicación informal dentro de las organizaciones se da pues a través del radio pasillo, ¿no? O se da a través del chisme corporativo, ¿no? Oye, ¿cuál es la última? ¿Quién se va? ¿Quién se mueve? ¿No? Todos esos sistemas de información y comunicación que deben asegurar confiabilidad, veracidad, todos tienen que estar implementados de controles, ¿no? También el seguimiento a los resultados en la revisión y verificación sobre el logro de las medidas de control que se han dado, incluyendo la implementación de recomendaciones, los compromisos de mejoramiento, ¿no? Para que los órganos y el personal de la administración efectúen evaluaciones, autoevaluaciones. Casi ha perdido eso, ¿no? Estas autoevaluaciones. Uy, qué mejor que cada persona que está encargada del proceso y del control sabe dónde le aprieta el zapato. ¿Por qué esperar a la auditoría, sociedades de auditoría, el OSI, la Contraloría o otro jefe? Si uno sabe, haciendo una autoevaluación sincera y crea un sentido de compromiso para mejorarlo, ¿no? Eso es la ley, te dice hoy, hazte autoevaluaciones para mejorar el desarrollo del control interno y sobre cualquier desviación o deficiencia para que sea corregida, obligando a dar cumplimiento a las disposiciones de todas estas recomendaciones, ¿no? Y obviamente estos objetivos, pues que era de promover, ¿no? Que son pues ya alineados, ¿se acuerdan? A la importancia, optimizar la eficiencia, la eficacia, la economía en las operaciones, cuidar y resguardar los recursos contra cualquier forma de pérdida, deterioro,
Estos son objetivos de la ley, señores, artículo 4. Cumplir la normativa, garantizar la confiabilidad, fomentar e impulsar la práctica de valores, ¿no? Y promoviendo que los funcionarios rindan cuenta de sus actos. Entonces, hace responsabilidades, porque dice, toda entidad debe implantar obligatoriamente estos sistemas de control en sus procesos. Esa es la gran diferencia. Los controles están dentro del proceso administrativo, dentro del proceso de gestión, no están fuera, no es un trabajo adicional, no es que tiene que llenar reportes, no, está dentro de ese proceso para hacerlo eficiente. Y así lo dice la ley, para lograr sus objetivos, para ser más congruente con sus atribuciones, ¿no? Y este funcionamiento continuo, dinámico, debe alcanzar a la totalidad de la organización, desarrollándose de manera previa, simultánea y posterior, en esos momentos que hemos hablado, ¿no? O sea, manera previa, controles simultáneos y controles posterior, de acuerdo a la ley. Y sus mecanismos y resultados son objeto de revisión y análisis por la administración para garantizar agilidad, confiabilidad, actualización y perfeccionamiento, ¿no? Y obviamente el titular tiene la labor de supervisión. Hay obligaciones, miren, tantas obligaciones que tienen los funcionarios y titulares, velar el cumplimiento de sus funciones, organizar y mantener el sistema de control interno, demostrar y mantener probidad. ¿Cómo se demuestra y se mantiene probidad, señores? Esa es una pregunta que se han hecho 1000 veces en la... ¿Cómo demuestro yo que soy íntegro? ¿No? El otro día había un amigo taxista que eh, fue, fue a devolver ¿cómo se llama? Había subido una señorita y encontró pues una laptop. Fue donde el señor que había dejado y le dijo pues, oye, ¿sabe qué? Mire, usted ha dejado su laptop, tome acá. Y este señor trabajaba en una radio. Y le dije, señor, permítame hacer un ejemplo de probidad. Permítame hacer un ejemplo acá con la señorita para que ustedes puedan exponer al país cómo están devolviendo este. Y el señor decía, no, señor, no puedo. Pero ¿cómo que? ¿Por qué no puede? No, no puedo, señor. No, yo prefiero ser un héroe anónimo. Y el señor, discúlpeme, pero yo insisto, y había averiguado pues su dirección, va con cámaras, y el pata sale asado, pero le dice, señor, pero les he dicho que no, yo no quiero publicidad. No, que acá tenemos la señorita. Entonces agarra a un costado y le dice, señor, lo que pasa es que la señorita es mi amiga con derechos. Y él dijo, oiga, ¿y usted me va a exponer ante mi mujer? Entonces la pregunta, este señor pudo haber sido ético, pero no íntegro. Pudo haber sido honrado, pero no íntegro. ¿Se dan cuenta? Entonces, integridad no solamente es una cuestión del trabajo, es una cuestión personal y tiene que ver también cómo se documenta, cómo la competencia y responsabilidad de los niveles funcionales se protege, los bienes, cómo proteges esos bienes no son de la persona que lo está utilizando. La ejecución de los gastos, inversiones, todo esto que debe estar implementado dentro de la organización. Muchísimas gracias, más bien, y disculpen la voz que ha estado con un problema de resfrío. No sé si hay alguna pregunta o algo para que pueda con el mayor gusto resolverlo. Muy buenas noches, señor. Habla Ricardo Tito del Cusco. ¿Cómo está, Ricardo? ¿Me escucha? Una pregunta. Es excelente su exposición, felicitarlo. Y Muchas solamente gracias. me quedan ciertas inquietudes. Usted explicó claramente que tenemos buena normatividad. Sí, Tenemos excelentes modificaciones y adecuaciones. sí. Pero habiendo tanta normatividad, tanta documentación rica, excelente para poder aprovechar, ¿por qué seguimos en esa ruta de la corrupción y el no cumplimiento de nuestras obligaciones? Uno. Dos, seguramente que la situación política también obliga a que este tipo de acciones sean conducentes a ese tipo de errores, por ejemplo.
Y el punto 3 sería, quizás sea, ¿no?, la parte económica. Gracias por la respuesta. Muchas gracias, Ricardo. Fíjense, les había mencionado que este control interno no es una panacea, no es una solución divina. Hay limitaciones, ¿no? Y una de las principales limitaciones es, como cualquier sistema, es el factor humano, ¿ok? El momento en que no está fortalecido el principio de la probidad, en que uno quiere favorecer el interés privado frente al interés general. Yo no digo que todas las entidades tienen ese problema, ¿no? Desde el momento en que se quiebra eso, ya el control deja de ser una herramienta y se convierte más bien en un aliado para el corrupto. En los gastos que he investigado, ¿no?, lo que tratan es de buscar las brechas en los controles, esas áreas grises. Y esto hace de que no se implemente adecuadamente. Evidentemente usted ha mencionado, ¿no? Fíjese, muchas organizaciones, yo he estado a cargo de todo lo subnacional y he visto el desempeño de municipalidades, de las municipalidades rurales, por ejemplo, más de 1.355 municipalidades rurales, y la normativa es general, pues. En este año se ha tratado de separar gobierno nacional, gobierno regional y local. Aún así, no podemos, no podemos pretender que un gobierno distrital de provincia, de la capital, es lo mismo que un gobierno distrital de una provincia, ¿no? No podemos exigirle lo mismo. Se tiene que utilizar otra estrategia. Ahí yo tengo que ayudarle a implementar controles que van más allá de un cuestionario, ¿no? Y en tercer lugar, sí, pues el factor político es determinante en la gama de sistemas o procesos que fracasan. Cuando se hacen cargo las nuevas autoridades ya no les interesa el trabajo anterior, no le quieren dar continuidad. Uno. Dos, no les dan el trámite porque no existe esa promoción del control. Y ahí hay que hacer un mea culpa, ¿no? Mea culpa no solamente de los que conocen del tema, de ver sus beneficios, ¿no? Imagínate, estableciendo controles, uno puede asegurar que por lo menos la obra se entrega a tiempo. De repente no con los adicionales, ¿no? Porque ese tema es endémico. En mi carrera no conozco ni una obra que no se haya pagado un adicional. Ya sabemos que el problema son los deficientes expedientes técnicos que son o deliberadamente también hechos con la finalidad de favorecer a determinado contratista, ¿no? Entonces, acá existe varios temas que hay que considerar. Personas, procesos, normativa y los factores externos. La normativa es un solo componente. Por eso les decía, tú puedes tener la mejor normativa del mundo, pero tienes que también pensar y crear cultura de integridad en las personas. Y también tienes que ver que eso esté alineado a procesos dentro de la organización. No sé si con esto te puede ayudar, estimado Ricardo. Muchas gracias por la respuesta, pero es cierto lo que usted ha manifestado, que la normativa no es lo mejor que podamos dar. Y mucho tiene que ver con lo que usted también manifestó, la actitud. Claro. Y la actitud de las personas tienen que estar encaminados, dirigidos a ese objetivo general que la institución persigue. A veces en estos casos más se sobrepone que el interés personal, inclusive, ¿no? Exacto, exacto. Tú has Se dado... sobrepone y eso justamente daña no solamente a la persona o al encargado o al líder, como usted ha manifestado, sino al total de la organización.
Claro, Como un momento aprendemos, ¿no? De lo que siempre ponemos algunos ejemplos metafóricamente. La manzana podrida que está ahí va a contagiar al resto. exacto, Justamente, ¿dónde viene el contagio o de dónde viene el virus? Del entorno externo. exacto. Porque el entorno externo también está mirando vorazmente dónde va a picar, dónde va a empezar a hacer daño. Entonces, ve una fragilidad de la norma también, inclusive. Entonces, agradecido con su respuesta y espero que también estemos alineando a lo que usted ha indicado. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, agradecido como siempre, doctor, por su intervención, su brillante exposición. Quisiera terminar su intervención solamente haciéndole más que preguntas, dos recomendaciones, dada su amplia experiencia en este campo y también trabajando desde la parte interna, la parte medular, ¿no? Que es el rector de este sistema de control que es la Contraloría General. ¿Cuál sería, al menos denos, por favor, profesor, una recomendación así de oro para que las instituciones no posterguen y cuanto antes implementen un potente sistema de control interno? Y la segunda recomendación, ¿por qué las personas deben estar capacitadas en esta materia? Ok, Gracias. voy a empezar por la segunda. Como todo campo de la ciencia y del conocimiento, ¿no?, existe una evolución permanente de principios, premisas, que, que fundamentalmente responden a la realidad, pues, ¿no? Entonces, en control interno, gestión de riesgos y gobierno o sistema de aseguramiento, es necesario capacitarse en eso porque ustedes van a poder identificar aquellos factores que les va a ayudar a que las organizaciones puedan generar valor. Por ejemplo, ¿no? Si ustedes implementan un sistema de gestión de denuncias, que ese es uno de los componentes de los sistemas de compliance, sistema de gestión de gobierno, sistema de integridad, que ahora lo ha aprobado el PCM. Cuando van a implementar un sistema de gestión de denuncia, ustedes tienen que saber cuáles son los principios, cuáles son las normativas que se aplican, ¿no? ¿Qué leyes protegen al denunciante? Necesita saber qué sistemas, qué tecnologías se utiliza, por ejemplo, para lo que es la implementación de lo que es las líneas, líneas de atención de denuncias, cómo debe procesarse la denuncia, cómo debe darse el debido proceso. Entonces, todo eso es importante que lo sepan, y la capacitación en un proceso de implementación es vital porque va a permitir que el modelo de control o gestión de riesgos sea eficaz. ¿Y cuándo es eficaz? Cuando ayuda a generar valor público, porque sabe que atendiendo esa denuncia a tiempo y de manera objetiva, ¿no?, y adoptando medidas correctivas y preventivas, va a evitar que se produzcan nuevos actos de corrupción, ¿no? Regresando a la recomendación. Miren, si ustedes analizan toda esa amplia normativa que se ha dado en control interno, van a poder apreciar que se han establecido plazos. Y los plazos, pues, no se cumplen, ¿no? Ahora se está adoptando que el funcionario que ha sido incluido dentro de los planes de remediación o de medidas de control con nombre y cargo y no ha implementado ese control, puede asumir responsabilidades, por lo menos administrativas, ¿no? Entonces, evitemos eso curándonos en salud, pues. Implementemos los planes. No puede ser posible ok, se hace todo el trabajo de la aplicación del cuestionario, se identifica, se prioriza el proceso, se identifican los atributos, se identifican los riesgos, las causas de los riesgos, las medidas de control, se hace los planes de acción anual,
y no se implementan, señores. Algo que adolece el Estado peruano es la falta de seguimiento para asegurar la implementación de los sistemas de gestión y de control interno. Si yo les daría una recomendación, señores, si ya tienes ese plan, cierra ese círculo vicioso y conviértelo en un círculo virtuoso con la implementación y evalúa el modelo para ver si ha sido eficaz. Eso es mi recomendación, estimado Misael. Y muchas gracias más bien por la invitación. Excelente, profesor. Un gran abrazo, muchas gracias. Y estaremos prontos para poder desarrollar futuras conferencias, clases, diplomados que continuamente desarrollamos acá en esta empresa. Con el mayor gusto y un abrazo también a todos los participantes y estamos en contacto. Muchas gracias.